Hola a todos. Como ya sabemos, empezó acá en Buenos Aires temporada de pejerrey, ya estamos en mayo y yo también pasó ya un año o digamos 2 años porque no pescamos por pandemia. El año pasado yo por lo menos pejerrey no pescaba para nada y ya tenía que revisar mi línea, empezar a hacer nueva, reparar otra línea. Y decidí hacer varias líneas nuevas para pesca de pejerrey para diferentes lugares de Buenos Aires. Digamos, hay como Costanera, hay como Parque de los Niños y hay lugar como adentro en Río La Plata. Estoy pensando ir en estos años, si me da posibilidades, ir a pescar más adentro con kayak en Río La Plata. Y entonces voy a armar una línea tramposa ahora para pesca de pejerrey en La Plata, pero desde kayak o lo mismo desde lancha, algo así. Voy a armar para mí, voy a explicar cómo voy a armar, usar, a ver si alguna idea también ustedes sacan de esta línea. Porque por ejemplo yo tenía más clásica, más común, que siempre compro por la camino cuando voy a un lugar de pesca, vende línea. Tenía esta, alguna armé, pero ya pasó tiempo, con tiempo se desarmaron, se rompieron y hay que actualizarse, digamos, ¿no? Voy a hacer una línea para pesca de pejerrey, una tramposa, pero con algunas modificaciones mío que creo que va a funcionar. Y después vamos a probar entrar adentro, por eso voy a usar adentro en La Plata. Voy a usar boya grande, más o menos grande, porque creo que ahí se puede agarrar algún pejerrey más grande y para dejar ir con corriente más lejos y ver mejor. Bueno, para la madre voy a usar tanza de 0.45. Esto está 0.45. Ahora voy a cortar más o menos 4 metros y empezar a usar. Desde atrás voy a armar desde puntero, digamos. Por eso primero más o menos corto 4 metros de esta línea. 1, 2, 3, 4. Igual no va a estar tan larga, va a sobrar, pero para trabajar cómodo sin pensar voy a cortar 4 metros por ahí y con esto vamos a trabajar. Bueno, bien, empezamos desde puntero. Para esto armamos mosquetón con esmerillón. Voy a usar algunos más chiquitos que tengo, pero voy a probar algunos buenos porque hay algunos de chapita que se abre, que se rompe fácil. Esto siempre uso, ¿para dónde? Esto siempre uso, digamos, de chapita para plomada. Si voy a tirar una línea a fondo, ahí sí, hay que romper mejor porque pierdo plomada que en toda la línea. Como es de flote, tengo que usar todo más o menos de buena calidad porque no quiero perder una pieza en pesca. Bueno, entonces, primero vamos desde puntero. De puntero, ¿qué voy a usar? Por eso vamos a conectar esmerillón con mosquetón. Hay un montón de nudos que se usa gentes. Yo voy a mostrar el mío. Que uso yo, por ejemplo, así. Paso por acá. Hago más o menos 6 vueltitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entro otra vez a este ojal, esta punta ojal, y vuelve otra vez a este ojal. Yo siempre uso, a mí todavía no falló. Hay un montón de otros nudos que gente se están usando, pero bueno, mío para punta es esto. Bajamos, salía y para acá. Apuntamos, extremo, cortamos. Bueno, tenemos de puntal, como estoy explicando, esto estoy preparando para pescar de kayak
adentro en Río de la Plata. Entonces de puntal que voy a usar o esta boya que acá se puede poner otro anzuelo más porque tiene dos puntas con una hasta línea y otra es punta para, digamos, para anzuelo otro, o un lapicito esto. Conoce gente esta bollita como un lápiz, no es hombre, es una goma, como un lápiz que tiene también dos anzuelos, que es también muy buena boya. Puede ser que para esta línea por colores va justo, mira. Entonces tiene dos anzuelitos y vamos a usar esta. Como ya tiene anzuelos y todo, hay que tener lugar entre otros anzuelos. Por eso vamos a dejar más o menos 50 centímetros desde esmerillón hasta donde vamos a conectar después esta boya. Por eso dejo de atrás, empezamos y dejo 50 centímetros. Acá puse una reglita para mirar, a ver. Vamos así para que gente también pueda ver. Bueno, buscamos 50 centímetros. Tengo 50 centímetros, ¿no? Hago un nudo fijo. Un nudo fijo, pero paso dos veces. Ahora voy a explicar por qué fijo y todo esto. Ahí. Paso dos veces y hago un nudo fijo, no corredizo. Ahora, ¿para qué no rompe esto nudo? Yo uso, ¿viste? Hay topes de silicona. Yo uso topes de silicona. Por ejemplo, esto que no me gusta tanto como negritos mucho mejor. Por eso, esto, más que se... ¿Por qué pongo esto? Es para que no golpe nada al nudo y no rompe nudo. Por eso, es para proteger nudo. Pongo esto de silicona, metemos ahí en tanza y vamos a correr, y entonces todo que está golpeando en silicona y no golpe nudo, entonces protege tanto nudo para que no arruina. Ahí tenemos. Ahora seguimos como un poco como siempre, pero va diferente nudos vas a tener y todo. Mira, ¿por qué acá fijo? Porque siempre cuando traes un pejerrey chiquito, grande, no importa. Bueno, desde acá traemos y desde acá, ahí si tenemos nudo corredizo, va a correr y siempre después con tiempo tenés que desarmar, mover estos nudos corredizos, se afloja y línea no queda en perfecto estado, siempre tenés que arreglar tu línea. Si enganchas algo grande y todo, no sabemos que podemos enganchar adentro en Río de la Plata. Por eso, ¿para qué no va para este lado, donde va pez, cuando vos traes? Ahí tenemos fijo nudo. Ahora usamos perlitas. Empezamos con perlitas, como todos. Bueno, tengo algunas grandes que no voy a usar por acá. Esto me queda. Entonces ahora, como todos, dos perlitas. Y esta perlita es cualquier cosa, me va a golpear. O una perlita, esto ya no para tanto. Igual tengo de silicona. Ahí tope. Pero bueno, como gusta a todos dos perlitas, yo también voy a usar dos perlitas. Primero va dos perlitas. Bien, y estas perlitas va a golpear al silicona. Por lo menos ahí no va a pasar más. Dos perlitas y silicona. Y acá va a ir una boya yo chiquita. Como es tramposa, voy a usar estas boyas. Creo que es más o menos de... ¿Tiene algún número esto? No sé. Más o menos 1 centímetro de diámetro. Esta bollita de silicona. Única cosa que quería también explicar, que cuando metemos bollita
esta. Ahora voy a primero hacer brazoleada. Cuando metemos esta bollita, fijamos dónde está el resorte. El resorte tiene que ir para el lado de la caña, porque pejerrey, cuando vas a traer, va a doblar por acá a la derecha y a la izquierda, pero no va a ir para el lado de la caña, ¿no? Solo. Y si ponemos al revés, acá puede romper esta parte y no va a trabajar correcto. Entonces, bueno, seguimos para que esto se mete al resorte para el lado donde tenemos la caña. Y esto va para atrás. Ahora, brazoleada. Voy a preparar primero brazoleada. Para brazoleada voy a usar esta tanza es 0,3. Esto uso para pesca en mar. Es buena, me soporta bastante en mar y creo que para acá también va a soportar bastante. Entonces madre va a estar 0,40, 0,45 y esto 0,30 cada brazoleada. ¿Cuánto voy a cortar de esta brazoleada? Más o menos, creo que con 40 centímetros me alcanza y sobre. ¿Por qué? Porque después voy a ajustar sobre boya. Ahí voy a mover sobre boya en esta canaleta que tiene y bueno, elegir más, en una más chiquita, en otra más larga hacer, pero bueno, cómo conectar tanza al boya, creo que sabe cómo hacer un lazo y conectar y cortar 40 centímetros, 50 centímetros y conectamos anzuelos para Río de la Plata. Para adentro voy a usar número 1 porque quiero pescar con mojarra más grande. A ver, vemos si pesco también alguna mojarra directamente desde Río de la Plata y uso esta mojarra. Si no, compramos mojarra, pero igual adentro puede ser algún pejerrey más grande, por eso el anzuelo voy a usar así. No tengo número 2, puede ser que si tengo uso número 2, tengo número 1, voy a usar esto por ahora. Ahora preparamos boyas Jojo, para no perder su tiempo, voy a preparar, después muestro con brazoleadas. Ahora voy a mostrar cómo estoy preparando, digamos, brazoleada con boyas Jojo. Mira, agarramos tanza, doblamos por acá, ahí está como un lazo, agarro con el dedo por acá y hago otro lazo así. Ups, ahí. Sí. Y con esto empiezo a mover adentro el lazo y con tanza principal todos juntos, así. Más o menos 6 veces. Ahí. Con esta colita. La cámara es mejor, peor, pero igual vamos a hacer 3, 4, 5, 6 adentro. Entonces ahora si tiramos así, tenemos un nudo corredizo. Ahí. Saliva. Y ajustamos. Ponemos boya, estiramos y se ajusta este nudo. Bueno, se ajustó, se quedó perfecto. Cortamos. Medimos más o menos 50 centímetros. Porque después vamos a ajustar en la boya. Medimos 50 centímetros. Ahí tenemos 50 centímetros. Cortamos y vamos a anzuelo meter. Esto vamos a sacar afuera, ya no hace falta. Anzuelo. Entonces anzuelo también voy a ajustar para que pueda bailar este anzuelo, para que no quede fijo. Más movimientos mejor todavía, porque pejerrey se pesca con movimientos para que carnada se mueva. Entonces, ¿cómo hacemos? Entramos por acá, doblamos, ahí está anzuelo. Voy otra vez a medir 50 centímetros. No es que tan principalmente esto, pero mejor. Ahí está así.
Y mira, hago uno nudo que yo siempre digo nudo de 8. Mira, son 2 tanzas acá, agarro, una vez por acá. Ahora esto voy a mover así, al revés, y entro desde abajo con anzuelo. Ahí entro. Pasamos un poco al ojal para que quede un poquito así. Esto que se llama nudo de 8, mira, parece un 8. ¿Ves? Ahí. Y cerramos. Entonces anzuelo puede correr por este ojal tranquilamente y está libre. Cortamos. Este está preparado. Ahora más o menos voy a poner a 30 centímetros más o menos para empezar. Entonces, a ver, sí, mejor de este lado. Voy a ver de qué lado mejor hacerlo. Pum, rellenamos canaleta y elegimos para empezar más o menos 30 centímetros. Entonces enrollamos al resorte. Si no es para este lado, entonces para otro lado. A ver, resorte. Sí, va mejor para otro lado. Ahí está. Op. Con esto también ya preparé. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer así. Después, al final va a estar uno, por ejemplo, 15, otra boya, por ejemplo, 20, otra 25, y vamos a otra 30, y vamos a empezar buscando pejerrey como se puede. Después vemos dónde se clava mejor, ahí hacemos esta longitud. Bien, la línea. Entonces, la línea. Ya tenemos algo, ya tenemos. ¿Qué tenemos en la línea? Bueno, en la línea ya tenemos 2 perlitas, un tope y un nudo fijo. Ahora viene bollita chiquita con anzuelo. No olvidamos poner, digamos, resorte para el lado de donde va caña. Por eso es así. Atrás viene 2 perlitas. Y ahora una cosa más. Acá va a estar diferente. Mira, atrás viene 2 perlitas. Ahora sí que voy a usar también nudo de silicona, tope de silicona, pero más fuerte. Después de 2 perlitas. Y después, para asegurar mejor, esto vamos a correr hasta el principio. Para asegurar mejor todo esto, va a estar nudo corredizo hecho ahí con hilo. Bueno, entonces explico. Acá nudo fijo, donde va toda la fuerza de pejerrey. Y de este lado no hay ni un nudo fijo, siempre va a estar nudo corredizo que puede regular para este lado. ¿Por qué? Porque depende de dónde voy a pescar y cómo voy a pescar. Esto voy a regular, siempre voy a regular para dar movimiento o esta boya o boya grande. Más creo que voy a dar movimiento a boya grande, más o menos de esta boya a la boya grande voy a dar movimiento hasta 40 centímetros más o menos. ¿Por qué? Porque cuando pejerrey viene y se ve esta boya y empieza a tomar carnada y quiere correr, para que al toque no viene una boya grande y no asusta pejerrey. Esto que quería explicar, por eso acá no hay nudo fijo de este lado. Acá, bueno, si no tenés
tope de silicona no hay problema, hacemos nudo corredizo, igual voy a hacer una y otra cosa. Nudo corredizo se hace con hilo, voy a agarrar hilo, voy a hacer de esta manera, así, voy a hacer más o menos casi lo mismo como tenía hecho nudo a esto, la bollita. Entonces, bueno, entramos más o menos 7 veces, y ajustamos muy bien, pero para que se pueda mover. 2. Va a estar fuerte todo esto, y aparte con silicona más fuerte todavía, pero con fuerza se puede igual mover esto nudo y regular. Entonces, ¿cuánto es? 4, 6, 7. Ajustamos esto nudo ahí. Por ahora voy a ajustar acá cerca, pero igual esto va a moverse. No es que no va a moverse, sí que va a moverse. Pero también silicona protege para que no se mueve tan fácil esto nudo, porque golpes va a dar por silicona, y silicona como un amortiguador va a funcionar. Ahí tenemos JoJo conectada. Esto, mira, se puede. Difícil, pero se puede. Entonces esto vamos a dar movimiento acá. A este lado no. Ahora, otra cosa. Casi lo mismo. Vamos a poner nudo corredizo. Podemos no tocar acá. Si quiere podemos tocar para mejor hacerlo otra vez. Nudo corredizo. Después silicona, 2 perlitas y después ya boya grande. Y lo mismo, nudo corredizo y silicona y perlitas atrás de boya grande. Porque para también dar posibilidad de moverse a boya grande para que sea corrediza boya esta. Es esto. Después vamos a repetir todo. Más o menos en 80 centímetros vamos a empezar a repetir todo este procedimiento. También repetimos con un nudo fijo, para que toda la línea no puede otra boya correr para esta línea y juntarse con esta. Entonces, todo que va para puntero, tenemos 3 nudos fijos y se repite cada 80 centímetros la misma historia. Voy a tener 3 boyas y cuarta va a estar puntero. Esto para pescar en kayak adentro en Río La Plata. Y boyas grandes puede moverse hasta 40 centímetros, alejarse de esta boyita. Cuando viene con corriente, va a venir los dos casi juntos, porque va a chocar boya grande, con corriente va a ir por acá y va a ir juntos con esta. Pero después, cuando se detiene y hay picada o algo, ahí sí, este movimiento es muy importante. Vamos a hacerlo. Ahora seguimos. Entonces, mira, otro nudo, otro tope de silicona, que es lo mismo función, cumple, pero uno y otro se puede mover, los dos juntos va mejor, y aparte no es tanto golpes por nudo para no romper. 2 perlas y boya grande, boya de cometa, no sé cómo se llama. Bueno, con esta punta va para anzuelo, y con esta punta va a levantarse para señalar pique. Después, 2 perlitas, otro silicona y otro nudo corredizo. Bueno, esto, otro nudo corredizo. Con esto una boya está lista. Hay que repetir ahora con 3 boyas lo mismo, y empezamos segunda. Ahora voy a cortar esto y voy a explicar.
Ahí está. Bueno, primero así con esto termino. Entonces tenemos esto, esto, esto. Esto todo corredizo solo para un lado. Ahora, desde este nudo fijo 80 centímetros y empezamos con nudo fijo otra vez y repetimos así 3 veces. Voy a armar todo y voy a mostrar. Pero para otro lado, para el lado de caña, se puede mover estos nudos. Ahora la línea está armada. Mira, entonces tenemos una boya donde va un anzuelo o una boya con 2 anzuelos. 50 centímetros hasta primera boya. Esta. Jojo. Y después una boya común. Para este lado no puede ir para boya, para esta, puntero. Solo puede regularse y va a regularse más o menos hasta la mitad, hasta 40 centímetros. Voy a regular así para que esto va a correr. Después, entre nudos fijos, dejamos 80 centímetros y empezamos la misma historia con segunda boya. Después, tercera boya, lo mismo entre nudos fijos 80 centímetros. Al terminamos con desde punta de boya última hasta pelotín que tenemos para enganchar con línea madre, digamos, tenemos 50 centímetros. ¿Por qué 50 centímetros? Porque esta también tiene que tener posibilidad ir más o menos hasta 40 centímetros para estar así, corrediza. Entonces es corrediza, línea tramposa, corrediza, regulable, pero solo para un lado, para el lado de caña. Es esta. Total medí y me quedó cerca de 3 metros 10. En casa que voy a usar una caña de 4 metros. Una caña de 4 metros que tengo chiquitita. Entonces con esta línea de 3 metros y con caña de 4 me va bien. Espero que puedo dar alguna idea para armar también tu línea y que este pejerrey de esta temporada pescamos mucho, tenemos bien pique y disfrutamos de la pesca. No olvidamos suscribirse al canal, ponerle like, suscribir a su vecino, a su tío, a su tía y seguimos para adelante. Chao y hasta el próximo video.